Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos a Crosspoint Español. Si usted no sabe quién yo soy, pues usted tiene problemas, ¿verdad? Bueno, gracias por adorar a Dios con nosotros esta mañana y gracias una vez más por traer la iglesia a esta cancha. En esta mañana vamos a concluir nuestra serie de otoño titulada El Camino del Rey, un estudio del Sermón del Monte, y esta serie ha estado basada en Mateo 5 al 7, y ahí está lo que se conoce como el Sermón del Monte. Hemos visto a lo largo de esta serie que a pesar de que en estos tiempos el Imperio Romano había ocupado Israel, los que verdaderamente estaban oprimiendo a los israelitas no eran los romanos, eran sus líderes religiosos, eran los fariseos. Ellos habían distorsionado la obediencia de la ley que habían recibido de Dios, y en vez de darse cuenta, al ver esa ley tan perfecta, al ver esa ley tan pura, al ver esa ley tan imposible de cumplir, en vez de darse cuenta que esa ley perfecta exponía el pecado de ellos y les dejaba saber cuánto necesitaban un Salvador, ellos reaccionaron diseñando un tipo de vida religiosa, donde ellos tenían que dedicarse a encontrar la manera en que ellos podían decir, pues técnicamente, yo estoy cumpliendo todas las 613 leyes morales, ceremoniales y dietéticas de Moisés. Alguna manera en que lo pudieran decir técnicamente. De hecho, el pastor y autor Ben Connolly lo dice de la siguiente manera. Al darse cuenta de su inhabilidad para cumplir la ley por sus propias fuerzas, se defendieron añadiendo capas de protección hechas por el hombre, en vez de confiar en Jesús como el cumplimiento de esa ley. Estaban seriamente comprometidos con volver a las Escrituras y su propio estilo de religión rígida de los tiempos de antes. Muchas veces lo que suena piadoso en verdad no lo es. Desarrollaron una letanía de leyes para separarse de otros y en un esfuerzo para mantener su pureza y rectitud, viviendo en una cultura aislada. Yo espero que esto le suene familiar a usted porque lo vemos alrededor de nosotros. ¿Nos damos cuenta cuando hacemos lo mismo? Una buena pregunta. Es clave que nos hagamos esta pregunta, porque la tentación a perder el tiempo tratando de ganarnos el favor de Dios a través de nuestras buenas obras, esa tentación es endémica en la raza humana. En medio de esta cultura y en medio de esa realidad llega Jesús, llega Dios mismo hecho hombre, y Él llega para anunciar la llegada del reino de Dios. Y a través de este sermón que hemos estado estudiando, Jesús proclama que, escuche esto, Dios no se conforma con que nosotros tratemos de vivir una moralidad externa, una moralidad superficial, sino que nuestra justicia, nuestra rectitud, nuestra moralidad tiene que ser aún mejor que la que los fariseos mostraban. Que nuestra justicia, que nuestra rectitud, que nuestra moralidad tiene que ser una obediencia que nace espontáneamente en el corazón, que es algo que nace de amor, que es algo que nace de nosotros, que no es la santidad la que nos lleva a Jesús, sino Jesús que nos lleva a la santidad. En el Sermón del Monte Jesús nos habla sobre lo que es la vida de un ciudadano del reino. Este sermón nos ha mostrado unas cuantas características sobre el ciudadano del reino de Dios. Nos dice que el ciudadano del reino de Dios es alguien que no oculta sus debilidades, número uno. El ciudadano del reino de Dios es alguien que no encuentra su tesoro en la aprobación de otras personas o en la aprobación de otros religiosos. El ciudadano del reino de Dios es alguien que juzga con justicia a los demás, porque comienza evaluándose a sí mismo y eso ajusta su actitud. Pues en esta mañana Jesús concluye su sermón exhortándonos a usar ese mismo tipo de juicio para que no terminemos siendo engañados por los estafadores del alma. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias
en Mateo 7. Vamos a comenzar en el verso 13 y vamos a seguir hasta el final de ese capítulo, del 13 al 29. En el pasaje que vamos a cubrir hoy, Jesús expone la estafa religiosa que los fariseos tenían con el pueblo de Israel. Una estafa es un engaño, es un fraude, es una trampa que te están poniendo. Yo quiero que ustedes se den cuenta del peligro mortal que hay en ser estafado religiosamente. Una persona que está siendo estafada religiosamente es una persona que está siendo manipulada por un líder que se beneficia de esa estafa, que se beneficia de ese tipo de relación enfermiza. Y esa persona vive su vida entera bajo el engaño de que su relación con el Señor es buena. Mientras el fundamento de esa relación es un fundamento que no es sólido, es un fundamento que no es ni verdadero. Entonces, cuando esa persona llega a la eternidad y se da cuenta de la estafa en la que cayó, ya es demasiado tarde. Por eso ahora, cuando Jesús concluye el sermón, la intención de él es equipar a los que oyen este mensaje, a los que recibieron este mensaje, y en esta mañana ustedes también, para que aprendan a reconocer lo que es una estafa espiritual desde el comienzo. Porque si no estamos alerta, todos estamos en peligro de caer. Así que les exhorto a que presten atención en esta mañana. Este pasaje tiene un significado más profundo de lo que nosotros creemos. Vamos a leer en Mateo 7, 13 al 29. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, pues les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Esta es la palabra del Señor. Señor, tenemos una gran esperanza en cuanto a la palabra que estamos a punto de recibir. Estamos en expectativa, Señor. Pero esa esperanza no está basada en mi habilidad de predicar ni en la inteligencia de quienes vayan a recibir este mensaje, Señor. Esa esperanza está basada en que tu palabra tiene autoridad. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo enternezca nuestros corazones para recibir esa palabra, Señor, y someternos a ella. Que este sea, Señor,
un día en el cual la gente se dé cuenta que tú obraste en ellos de una manera, de una manera notable, Señor. Y pedimos esto con fe porque la vida, muerte y resurrección de Jesús nos da acceso a ese milagro. Y es un milagro. Por eso te lo pedimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he estado observando cómo ciertas facciones políticas están tratando de sabotear la estabilidad de algunos países sudamericanos. Comenzó por Chile, lo estoy viendo hace poco en Colombia también. Quizá usted ha notado y quizá usted se ha preguntado al ver las manifestaciones y al ver los choques, quizá usted se ha preguntado en qué punto es apropiado que un policía o un militar aplique la fuerza a un manifestante. Esa respuesta no es sencilla. Sin ánimo de irme del lado de nadie políticamente, para uno poder contestar esa pregunta, hay que saber que dentro de las fuerzas militares y las fuerzas policiales de un país, existe algo que se llama las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento determinan las circunstancias en las que una fuerza armada puede hacer el uso de la fuerza ante un determinado escenario. Esas reglas pues varían de país a país y varían también entre agencias diferentes dentro de un país. Yo hice un poquito de investigación, yo tengo un sobrino que es Marine y encontré las reglas de enfrentamiento que los Marines americanos utilizaban en el 1999. Se las voy a mostrar. Esas reglas se llaman el continuo de coerción. US Marine Corps 1999. Y esas reglas detallan en qué momento un Marine está autorizado a usar la fuerza. Comienza, si encuentras a una persona en el nivel 1 que es cooperativo, el sujeto responde y obedece las órdenes verbales, pues entonces las técnicas de cuerpo a cuerpo no se aplican porque está cooperando. Encuentras a una persona en nivel 2 que es resistente pasivo. Ese sujeto se opone a las órdenes verbales, pero obedece inmediatamente a cualquier mando de contacto. Las técnicas de cuerpo a cuerpo no se aplican. Si una persona pues te está respondiendo, pero está cumpliendo físicamente con las instrucciones, pues no tienes que caerle a macanazo. Y por último está el nivel 3, el resistente activo. El sujeto al principio demuestra resistencia física. Ha de utilizarse el cumplimiento de las técnicas para controlar la situación. El tercer nivel incorpora técnicas de combate para la fuerza física, que es un tema a cumplir. O sea, que si el sujeto con el cual se está interviniendo muestra los comportamientos del nivel 3, entonces el Marine está autorizado a utilizar la fuerza de acuerdo a la discreción de su unidad particular. Espero que me estén siguiendo. Pues en este momento que estamos llegando al final del Sermón del Monte, nosotros estamos en nivel 3. Jesús quiere que sepamos que toda la información que hemos recibido ya cumplió con las reglas de enfrentamiento y nos ha llevado al nivel 3. Cuando Jesús termina su sermón nos está comunicando que de ahora en adelante, ya que hemos recibido toda esta información, número 1, es imposible para usted vivir una vida de neutralidad. Usted tiene que tomar una decisión. Es imperativo que usted tome esa decisión. Vamos a permanecer como personas que practican una religión superficial o vamos a andar por el camino de ser un discípulo completo, de ser un discípulo integral. Ya se acabó el tiempo de irse a la deriva. Jesús cierra el sermón con un reto que nosotros tenemos que tomar en serio, porque aquí Jesús está desafiando por igual a los que no son parte de la iglesia y también a los que son parte de la iglesia. A los que no son parte de la iglesia les dice, mira, aunque esto te cueste la amistad de mucha gente, tú tienes que saber que no todos los caminos conducen a Dios. Y a los que somos parte de la iglesia, nos dice, sabes que no juzgues por las apariencias. Por más que tus amigos en tu iglesia sean fanáticos de tal pastor, de tal predicador, de tal cantante, no todo el que se pone el uniforme de cristiano es cristiano en verdad.
Y ya que sabes lo que es ser un feligrés superficial y lo que es ser un discípulo completo, pues llegó el momento de poner a un lado la neutralidad. Tienes que examinar y tienes que ver en qué fundamento estás parado, en qué fundamento estás parada. Una pregunta difícil de confrontar. Pero si Dios te ha dado vida espiritual, si Dios te ha salvado, si Dios te ha llevado de muerte a vida, entonces Dios te ha concedido la sabiduría y la responsabilidad de analizar esta pregunta y de emitir un juicio. Vamos a eliminar todo el misterio desde ahora. Si tú eres cristiano, si tu confianza y tu seguridad de salvación, si tú eres cristiano, tu confianza y tu seguridad de salvación en todo momento, tu fundamento tiene que ser Jesús. Ya puede irse, no tiene que quedarse para el resto del sermón. Si usted es cristiano, su fundamento es Jesús. Su fundamento no es que usted se haya portado bien esta semana, sino el hecho inmutable que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo han cubierto la culpa de ¿cuántos pecados? Todos, pasados, presentes y futuros. Y para que tú seas más como Jesús, para que puedas crecer en santificación, para que cambies verdaderamente, no superficialmente, sino de adentro para afuera, la obra representativa de Jesús por ti en la cruz siempre tiene que ser el punto de partida. Siempre tenemos que comenzar por ahí. Como dije, la santidad no nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva a la santidad. ¿Me están siguiendo? Es importante que entiendan eso porque cuando nuestra confianza no está en Jesús, sino que empezamos a confiar en nuestro desempeño, empezamos a confiar en cómo nos hemos portado esta semana, entonces nuestros sentidos nos engañan. Porque el pecado siempre espera el sábado por la noche o el domingo por la mañana. Y entonces, yo no me siento salvo, yo no me atrevo a adorar esta mañana, yo me voy a quedar. ¿Dónde está su fundamento? Nuestros sentidos nos engañan. Entonces nosotros buscamos calmar nuestras conciencias practicando nuestras buenas obras para que los demás nos vean. Y entonces nos reconfortamos con la aprobación de los demás. Ese es el momento en que entramos en peligro de ser víctimas de los estafadores del alma. Así que este pasaje nos va a describir 3 tipos diferentes de estafadores del alma. Vamos a empezar con el primer estafador del alma, seguir la corriente. Cuando yo era joven y me regañaban por seguirle la corriente a mis amigos, mi mamá me decía, si tus amigos se tiran por un barranco, tú también lo vas a hacer. Pero cuando yo hablo aquí sobre seguir la corriente, me refiero específicamente, escuche, a cuando nosotros vivimos nuestra vida evitando tomar decisiones correctas por miedo a que esas decisiones no se ganen la aprobación de las personas que son importantes para nosotros. Yo sé que no me entendió, se lo voy a leer otra vez. Seguir la corriente es cuando nosotros vivimos nuestra vida evitando tomar decisiones correctas y necesarias por miedo a que esas decisiones no se ganen la aprobación de las personas que son importantes para nosotros. ¿Usted se ha sentido así? Yo me he sentido así. Pero Jesús nos enseña que la peor razón para tomar una decisión es la popularidad. Ese es el peor fundamento para uno tomar una decisión. Lo vemos comenzando en el verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando Jesús nos enseña la diferencia entre la vida del fariseo y la vida del verdadero discípulo, Él nos presenta esa diferencia sabiendo que en este mundo que es superficial, que todo el mundo está pendiente en lo externo, lo más fácil es uno vivir una vida de moralidad externa porque todo el mundo te lo va a celebrar. Todo el mundo te va a aplaudir.
Pero cuando uno tiene que afirmar delante de un mundo que celebra el pluralismo religioso, que la única esperanza de salvación se encuentra en Jesús, cuando nos toca afirmar eso delante de un mundo que celebra el pluralismo espiritual y decimos que solo el único camino a la salvación está en Jesús, que no está en el judaísmo, que no está en el islam, que no está en el budismo, que no está en el hinduismo, que no está en el shinto, que no está en la fe bahá'í, que no está en los testigos de Jehová, que no está en la iglesia de Dios de los últimos días, que no está en el unitarismo, que no está en el sincretismo, que no está en el espiritismo, que no está en la santería. Aunque usted lo diga con humildad, esa práctica no le va a ganar ningún concurso de popularidad. Usted va a ser considerado una persona de mente estrecha. Y esa es una de las peores acusaciones que te pueden caer a ti hoy en día. Como dice el puertorriqueño, te caen chinches si eres acusado de ser una persona de mente estrecha. Y eso es porque, ¿y sabe por qué está pasando eso? Porque la práctica de uno comparar las religiones del mundo de manera crítica, basada en sus méritos, se confunde eso con la intolerancia religiosa, pero eso no es lo que yo estoy promoviendo aquí. Yo estoy muy agradecido porque tengo el privilegio de vivir en un país donde todas las religiones que yo mencioné tienen la libertad de ser practicadas. Yo me alegro mucho de eso. Y aunque la consecuencia sea la protección de una religión que yo considero falsa, yo voy a abogar hasta la muerte por el derecho de un testigo de Jehová adorar. Yo no le voy a quitar ese derecho. Yo no voy a tratar de establecer una teocracia hasta que Dios mismo la traiga. No obstante, Dios no se contradice. Por ejemplo, si unos textos del Dharmashastra hindú afirman que existen ciertas razas que pertenecen a castas inferiores y merecen vivir en servidumbre, si eso es algo que afirma el hinduismo. Si en el Corán, en el libro An-Nisa 4:34 dice sobre las mujeres, aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles. Y si en Gálatas 3:28 me dice, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, pues ahí como que el juicio se hace un poco fácil, ¿verdad? Lo tienes aquí. Pero tenemos miedo de llegar a la conclusión obvia. Puedes contar con que esta sociedad te condene por emitir ese juicio. La gran ironía del asunto es que la persona que exige que nosotros no debemos ver ninguna religión como superior, esa persona está implicando que el juicio de esa persona en cuanto a la religión es superior al tuyo. Es temprano en la mañana, se los voy a decir otra vez. La persona que exige que no debemos ver ninguna religión como si fuera superior, esa persona está implicando que su juicio en cuanto a la religión es superior al tuyo. Y eso pone a esa persona en la misma posición del que juzga religiones. Pero por más estrecho de mente que esta sociedad nos llame, el mismo Jesús afirma en el verso 14, estrecha es la puerta, angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La salvación es un regalo de Dios. Pero el camino que nos lleva a esa salvación ciertamente es incómodo a menudo. Vale la pena, pero va a ser costoso. Le va a costar. Y este pasaje nos deja saber también que ese camino a la salvación solo va a llegar un número comparativamente pequeño de personas. Yo no lo escribí. ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué al final los que encuentran el camino angosto son un número pequeño? La razón es porque nosotros practicamos la religión muchas veces solamente por la recompensa social que trae.
Hay muchas comunidades religiosas de varias denominaciones a las cuales la gente pertenece porque les añade una buena reputación. Yo les aseguro que ese no es el caso aquí. ¿Cuántas personas han llegado, ven el arreglo aquí y dicen, ay, yo no me quedo aquí? Si es puertorriqueño y dice, ay, fu. Pero déjeme decirle, si usted se siente tentado, se siente tentada a practicar una religión por algún tipo de recompensa social, tenga mucho cuidado. Ese tipo de religión es el peor enemigo de la verdad, es el peor enemigo del pensamiento crítico. Cuando nosotros dejamos que la corriente nos arrastre, nunca vamos a caer en lo que es el cristianismo histórico y verdadero. La corriente nunca se lo va a llevar para ahí. De hecho, dejar que la corriente nos arrastre garantiza que usted va a escoger el camino equivocado. En Juan 12 dice que muchos gobernantes creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Pero cuando Dios nos llama de la muerte a la vida y despierta en nosotros esa pasión por conocerle, nosotros vamos a seguirle, aunque eso significa que tenemos que llevar una cruz. Amén. Esa es la actitud que nos lleva a buscar lo correcto y no lo conveniente. La verdad y no la veneración. Vivir por fe y no por faena. Porque de lo contrario, seguir la corriente nos puede llevar directito hacia el estafador de almas. Número 2, seguir líderes falsos. Dice el verso 5, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando dice aquí falsos profetas, no solo se refiere a las personas que profetizan literalmente. Esto se refiere a pastores, se refiere a maestros de la Biblia, se refiere a líderes en general. El problema tiende a ser que cuando nosotros notamos que un líder tiene talento, cuando nosotros notamos que un líder tiene la habilidad de enseñar, muchas veces por esa razón nada más pasamos por alto la vida de esa persona. Alguien habla con suficiente carisma desde el frente y nosotros asumimos que todo en la vida de ellos está bien y no los examinamos. No nos hacemos la pregunta, ¿cómo trata esa persona a su familia? ¿Cómo trata esa persona a su esposa? ¿Cómo trata esa persona a sus hijos? ¿Cómo trata esa persona a sus hermanos en la fe? ¿Cómo trata esa persona a la iglesia con la cual ha hecho un pacto de membresía? ¿Se inmiscuye esa persona en la vida de la iglesia? ¿Es la iglesia su prioridad o esa persona ve a la iglesia como una plataforma para su fama? El verso 15 nos dicen que llegan vestidos de ovejas, tienen el uniforme puesto, pero por dentro son lobos rapaces, hambrientos, vienen a comerte. Por fuera parecen cristianos de verdad, pero la intención verdadera es utilizar a la iglesia y a la gente para su propio beneficio. Si vemos eso en la vida de un maestro de la Biblia, no importa cuánto talento tenga, no importa el número de logros que tenga, no importa el número de seguidores que tenga, no importa su posición, el verso 16 dice que por sus frutos los conoceréis. Un fruto no es un logro. Vamos a hacer la diferencia. Un fruto no es plantar una iglesia. Un fruto no es componer una canción de adoración. Un fruto no es tener un gran número de seguidores. Un fruto no es ser de la tribu reformada. El fruto es lo que sale de nosotros natural y orgánicamente cuando pasamos por tiempos de dificultad. Eso es un fruto. Gálatas 5 nos deja ver que el fruto de tener el Espíritu de Dios es una vida que muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Por eso es bien importante que usted conozca a su líder espiritual. Que lo conozca bien. Porque yo puedo hacer un show muy bonito aquí el domingo por la mañana. Trato. Pero si nosotros pasamos suficiente tiempo juntos, usted se va a notar, usted va a notar la parte fea mía. Rapidito. No se va a tardar mucho. Usted va a notar cómo yo reacciono cuando me azota el sol de las pruebas y de los problemas. En el momento de la dificultad se va a hacer bien difícil mantener una apariencia de santidad. Ahí es donde se ve quién uno es de verdad. Por eso es que el pasaje hace esta pregunta y se la responde a la vez. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Una vez más, no estoy hablando de logros, estoy hablando del fruto que sale del corazón en momentos de dificultad. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ese lenguaje está bastante final, ¿verdad? Así que por sus frutos los conoceréis. Pero pastor, yo lo vi predicando, yo lo vi cantando, yo lo vi llorando desde el frente. Por más pasión que una persona aparente tener, el verso 21 es una píldora así de grande y así de ancha, súper difícil de tragar, sin agua. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que el que va a entrar en el reino de los cielos es el que obra. Amada iglesia, la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que nuestra seguridad no esté basada en nuestros logros. Jesús ha estado predicando eso consistentemente a través de estos 2 capítulos. Si usted ha estado aquí, lo ha notado. Nuestra seguridad tiene que estar en lo que Jesús logró por nosotros. Eso es hacer la voluntad del Padre. Los versos 22 y 23 pues son otra píldora igual de grande. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. La Biblia nos muestra que hay cosas que nos impresionan a nosotros, pero no impresionan a Dios tanto. Vamos a analizar los versos. Muchos me dirán en aquel día, Señor. El original griego es la palabra Kyrie. Decirle Señor a Jesús es reconocer que Él es Dios. Es correcto. Así que estas personas tienen una teología correcta. Le dicen Señor. No solo le dicen Señor, sino que también le dicen Señor, Señor. Mateo fue escrito en griego, pero este sermón probablemente fue declamado en arameo, en idioma semítico. Y cuando usted repite un nombre en un idioma semítico, esa es la manera de ellos subir la intensidad emocional. Por eso cuando murió el hijo de David, él decía, Absalón, Absalón. Estas son personas que son apasionadas en su servicio para el Señor. Le dicen, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo estoy inmiscuido en plantación de iglesias. ¿Cuánto yo quisiera tener un resumen así? Es fácil considerar a cualquier ministro que tenga esto en su resumen como alguien que tiene el apoyo de Dios. ¿Verdad que sí? Sin embargo, en el día final, Jesús va a responderle a esas personas y les va a decir, yo no sé quiénes son ustedes. Eso significa que
ustedes nunca han tenido una relación verdadera conmigo. Eso es el significado de nunca los conocí. Porque a pesar de lo que uno aparenta ser, en vez de seguirme a mí, tú has vivido tu vida bajo el engaño del estafador del alma número 3, el cual es seguir tu corazón. No importa cuán santo te veas a los ojos de los demás, Dios conoce el corazón que hay detrás de nuestra piedad externa. Dios conoce el corazón que hay detrás de nuestros esfuerzos. Él sabe si tu religión en verdad es para tu propio beneficio o si estás buscando personalmente a Dios. En los próximos versos Jesús compara el fundamento de nuestra fe con el fundamento de una estructura. Aquí es donde yo me meto en las aguas profundas porque yo no sé nada de construcción. Así que los que saben de construcción tengan paciencia conmigo. Yo me voy a hacer que sé de lo que estoy hablando. Verso 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. El que pone en práctica las palabras que hemos oído de Jesús en este sermón, esa persona tiene buen fundamento. Una vez más, si usted ha estado aquí durante esta serie, semana tras semana, usted sabe que el mensaje consistente de Jesús en el Sermón del Monte es: no confíes en tu propia moralidad. La persona bienaventurada, la persona que verdaderamente florece en el reino de Dios, es la persona que es pobre en espíritu, la persona que sabe que no tiene nada que traerle al Señor, que llega a Él con las manos vacías, que llora. El bienaventurado es el que llora porque reconoce su pecado. El bienaventurado es que es humilde y reconoce que necesita ser salvada de su situación. Ese es el bienaventurado. Por lo tanto, esa persona sí tiene una relación verdadera con Dios y como resultado, esa persona rinde su voluntad a Dios. Entonces la obediencia a Dios es una consecuencia de la gracia que Él mostró primero. Es crítico que usted entienda eso. Es crítico que cuando usted quiere relacionarse con el Señor, que usted no empiece por la obediencia al Señor. Cuando nosotros empezamos por querer ser santos y obedientes, inevitablemente terminamos queriendo ganarnos el favor de Dios con nuestros esfuerzos. Pero cuando vivimos cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y eso es diferente, el que se rinde al Señor se somete a lo que Él tiene para Él, aunque no sea lo que Él haya preferido. Entonces nuestra estabilidad viene de Dios y no de nuestras circunstancias. El sufrimiento puede llegar a nuestras vidas, pero podemos decir como el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero si no has experimentado el perdón transformador de Dios y no has rendido tu voluntad a la de Dios, no puedes esperar los mismos resultados. El verso 26 dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una casa que está construida sobre la arena es una casa que es su propio fundamento. Esa casa no tiene fundamento independiente, esa casa es su propio fundamento. Y cualquier persona que sabe de construcción, cualquier hombre aquí menos yo, sabe que eso no puede ser. Una estructura no puede estar fundada en sí misma, que necesita un fundamento sólido. De otra manera, el verso 27 se hace una realidad, especialmente aquí en la Florida. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción porque el sinkhole se la tragó enterita. ¿Por qué nosotros vemos que personas con ministerios exitosos e influyentes
abandonan la fe cuando les toca pasar por una tragedia. ¿Por qué vemos eso? ¿Por qué vemos entonces que muchos cristianos humildes permanecen a pesar de pasar por las mismas cosas? ¿Por qué un mismo evento resulta en el enternecimiento de un corazón y en el endurecimiento de otro? La diferencia la hace el fundamento de nuestra fe. Cuando Jesús es nuestro fundamento, cuando nuestra seguridad proviene de saber con certeza que el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz es suficiente para lograr nuestra salvación sin que tengamos que añadirle nada. Cuando Jesús es nuestro fundamento, nuestras vidas van a permanecer firmes aún en medio de la peor tormenta. Pero cuando nosotros somos nuestro propio fundamento, cuando en vez de comenzar desde la cruz, queremos empezar desde nuestra piedad religiosa, tarde o temprano nuestra casa se va a colapsar. Estas palabras impactaron a los que la oyeron. Dice el verso 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Bueno, serías tú nada más, Héctor. Samuel, por favor. Mientras hacemos esa transición, te tengo que hacer una pregunta. Tú oyes esto y te pregunto, ¿qué impacto tiene esto en ti? La gente que recibió este mensaje en este pasaje, cuando Jesús terminó, se admiraban de su enseñanza. Reconocieron la autoridad de Jesús. Así que yo te pregunto, ¿tú reconoces la autoridad que hay detrás de esta palabra? ¿Reconoces la autoridad que hay detrás de esta palabra? ¿O solo reconoces la autoridad de un ministerio que tiene logros espectaculares y miles de seguidores? Cuando yo era joven, nosotros cantábamos un corito que decía, dime tú, ¿dónde estás parado? ¿Quién se acuerda de ese? En la arena, no te pares, párate en la roca. No lo voy a cantar. Tengo que preguntarte, ¿estás fundado en ti mismo o estás fundado en Jesucristo? El asunto es uno de seriedad. Empieza a tocar en re. Jesús anuncia claramente que Él es la puerta estrecha que pocas personas hallan. Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Nadie de otra religión, nadie que siga su religión falsa con sinceridad, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Hechos, a pesar de que este exclusivismo de Jesús parezca estar pasé en estos tiempos, Hechos 4:11 al 12 nos dice que Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, el fundamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Lo que está en juego es tu destino final. Así que te pregunto, ¿tu seguridad está en Jesús o está en la aprobación de tus amigos? ¿O está en la aprobación de otros cristianos? No te dejes estafar, por favor. No sigas la corriente, no sigas líderes falsos, no sigas tu corazón. Entra por la puerta estrecha. Sigue al líder que muestre buen fruto. Conoce a tu líder. Asegúrate que tu fundamento esté solo en Jesús.